Y por supuesto que debe empezarse por recordar o por revisar qué es eso del control. ¿A qué nos referimos cuando una autoridad, como lo es la jurisdiccional, es decir, los jueces, las juezas, los tribunales, los órganos jurisdiccionales, pertenezcan o no pertenezcan al Poder Judicial? Sabemos que hay una conformación peculiar a veces en nuestro sistema, en donde hay algunos órganos jurisdiccionales fuera del Poder Judicial. Con independencia de ello, ¿a qué nos referimos con lo que conocemos como control? Y vamos a ver que revisando el significado mismo de la palabra control, lo que implica es un contraste, una supervisión, una comparación, necesariamente en el derecho, de una actuación de autoridad. Pero para poder revisar o contrastar ese acto de autoridad, pues necesitamos revisarlo, compararlo, contrastarlo con algo. Es decir, un referente normativo. ¿Con base en qué puedo yo saber si una autoridad actúa de conformidad con el derecho? En la tarea de control lo que va a tener es precisamente realizar esa labor de fiscalización, si se me pide, si se me pide alguna opinión más allá, digamos, de la sola palabra jurídica del control jurisdiccional. Y el contraste frente al cual vamos a realizar esa supervisión es necesariamente un texto normativo. Y el texto normativo referencial o parámetro frente al cual nosotros vamos a revisar si esa autoridad actúa de conformidad con el derecho es la Constitución. Por eso esta materia, esta asignatura, pues regularmente la estudiamos en las facultades de Derecho o en las escuelas de Derecho en la materia del derecho constitucional. Es ahí donde revisamos la conformación del Poder Judicial, su integración y las competencias de este Poder Judicial. En el caso del control de la constitucionalidad en México, sus bases fundamentales en nuestra Constitución se encuentran, como sabemos, de manera general, en el artículo 103 y 107. Esto es el juicio de amparo. Las bases fundamentales de este juicio de constitucionalidad clásico tradicional en nuestro país se encuentran en estos dos artículos. Y a partir de 1996 tenemos instrumentos de control en nuestra materia, en la materia electoral, con la reforma del 22 de agosto de 1996, se reforma, ustedes recordarán, y ya se las habrán practicado aquí, el artículo 41, pero para nosotros va a ser fundamental el artículo 99 de la Constitución. También va a ser importante para nosotros en materia electoral el artículo 105 de la Constitución, específicamente en la fracción segunda. ¿Qué nos dicen estos dos artículos y por qué son relevantes para nuestra materia relacionada con esta labor que tienen que tener los tribunales electorales en nuestro país? Por supuesto, en últimas fechas no podemos dejar de considerar también el artículo 116, y con las últimas fechas me refiero a partir de la reforma de derechos humanos, específicamente el artículo 116 de la Constitución, que se refiere también a los tribunales electorales locales. ¿Qué nos dicen estos artículos? El artículo 99 establece las bases del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, establece que es la última y definitiva instancia en la materia y establece sus competencias a través de distintos procesos o juicios, o como llamamos nosotros en nuestro argot, medios de impugnación, y establece que en un párrafo se establece algo fundamental en nuestra específica materia. Dice que el tribunal tiene la facultad de inaplicar una ley al caso concreto que se encuentre bajo su conocimiento. Este es el texto vigente. Voy a tratar de narrar un poquito de la historia de ese párrafo porque ha tenido para nosotros una importancia central
en las distintas interpretaciones que se le han dado a lo largo de los últimos años. No fue tan pacífico entender desde la Corte, por ejemplo, que interpretó este artículo en el 2002, que el Tribunal Electoral pudiese realizar una labor de control y por lo tanto la consecuencia de inaplicación de una ley a un caso concreto. Voy a tratar de comentar esta parte un poquito más adelante a continuación. Y después se establece la posibilidad de contradicción de criterios entre este tribunal, el Tribunal Electoral, y la Suprema Corte a través de una de sus salas, la primera o la segunda sala, o el Pleno de la Corte, lo cual robustece el estatus del Tribunal Electoral en nuestra Constitución. Lo que nuestra Constitución quiere decir es que este tribunal, que realiza labores de control concreto en materia electoral, y es la última instancia en esta función, tiene la posibilidad de contradecirse con la propia Suprema Corte. Vamos a ver que hay ciertas reglas ya construidas de manera jurisprudencial en donde la Suprema Corte ha tratado de determinar cuáles son los alcances de esa posible contradicción. Pero bueno, más adelante también voy a referirme a eso. Ahorita lo que me interesa es que veamos y visualicemos las bases constitucionales de esta función. Y en segundo lugar, el artículo 105, fracción segunda, ¿qué establece este artículo? Establece un juicio constitucional novedoso para nuestro país a partir de 1994. 31 de diciembre de 1994 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la gran reforma judicial de ese año. Ustedes recordarán que esa reforma fue muy amplia, impactó sobre todo a la Suprema Corte, impactó a sus competencias y entre el 94 y el 95, es decir, la reforma del Poder Judicial y la reforma electoral, se configuró una competencia para la Suprema Corte que conocemos como acción de inconstitucionalidad en materia electoral. En 1994 se instauró la acción de inconstitucionalidad. En ese momento se determinó que fuera improcedente en contra de leyes electorales. En 1996 se rectifica en esto que tenemos en México de modificar rápidamente nuestras disposiciones constitucionales si no satisfacen ciertos objetivos. Nuestras fuerzas políticas llegan a ciertos consensos, en este caso fue muy rápido, y se consideró que había que establecer que la acción de inconstitucionalidad sí iba a proceder en la materia electoral. Esto sucedió cuando se crea de manera formal en la Constitución el Instituto Federal Electoral entonces, en el artículo 41, después se instaura el Tribunal Electoral en el 99, como decía, pero además el Tribunal Electoral se incorpora o se adscribe al Poder Judicial de la Federación, con lo cual se le hace formar parte del Poder Judicial Federal, y en ese momento, cuando se le concede la posibilidad de interpretar de manera directa la Constitución al Tribunal Electoral, se consideró conveniente que la Suprema Corte no se quedara sustraída de esta materia, sino que se incorporara a la justicia electoral a través del llamado control abstracto de las leyes electorales. Lo que implica el control abstracto tiene una larga historia, ¿no? No voy a detenerme mucho en ese aspecto, pero sí lo voy a comentar, la manera que está configurado el 105. Lo que implica esta competencia es una reproducción, lo voy a decir así, de lo que competencialmente conocen varios tribunales constitucionales europeos. Es decir, la reforma del 94 en este aspecto voltea a ver a lo que existía en Europa en ese momento y observó modelos que le permitieron a México mimetizar esa competencia para que la Suprema Corte hiciera esta labor. ¿Qué labor hace a través del control abstracto de leyes electorales? La labor que hace la Corte es muy simple y sencilla en el papel. Lo que hace es que una vez que la ley se publica en el Diario Oficial de la Federación, en el caso de las leyes federales o generales, o cuando se publica una ley local en cualquier estado, o bien una reforma o modificación a una de estas leyes, ese decreto que se publica
puede impugnarse con independencia de su aplicación ante la Suprema Corte. Esto es una particularidad del control abstracto. Es decir, no necesitamos ningún acto de aplicación, ninguna afectación, ningún agravio, sino que basta la publicación para que la impugnación vaya en contra del texto normativo. Y entonces la formulación de los llamados conceptos de invalidez, como se conocen en el control abstracto, van a formular alegaciones, argumentaciones que permitan a la Suprema Corte conocer de posibles inconstitucionalidades del texto de la ley. Y la Corte, por supuesto, resuelve en contra de leyes electorales. Es por esto que la Corte es también un tribunal electoral en lo abstracto y en lo material, porque a partir de esas decisiones, todo el aparato de justicia electoral tiene que regirse precisamente por esas sentencias que va emitiendo la Corte en función de las votaciones que vaya generando en torno a ciertas materias. Me voy a referir, por supuesto, con más amplitud más adelante a esto, pero quiero dejar señalado desde el principio que estos son los instrumentos que utiliza el Poder Judicial de la Federación a través del Tribunal Electoral y a través de la Corte para realizar lo que conocemos la justicia como justicia electoral y para realizar específicamente lo que conocemos como, lo que es nuestra materia, control de la constitucionalidad especializada en materia electoral. Por supuesto, el Tribunal Electoral tiene varias salas, como sabemos. Ha habido dudas respecto a las maneras en las que debe realizarse el control en cuanto hace la organización interna, vamos a decirlo así, del control. Pero no hay ahora, en este momento histórico, duda en que la función del control la puede realizar tanto la sala superior, pues, por supuesto, como las salas regionales del tribunal, incluida la sala especializada, es decir, con las competencias específicas que la sala especializada tiene, se ha llegado a la conclusión en la jurisprudencia a partir de hace algunos pocos años, quizá a partir de esta integración de la sala superior que interpretó las funciones de la sala especializada, que la sala especializada también puede realizar labores de control, aunque no lo realice de manera, digamos, de manera cotidiana. Eso es verdad. La sala especializada ha preferido no dinamizar su función de control, aunque tenga las competencias para realizarlo. ¿Por qué había duda? Bueno, lo digo rápidamente, porque como ustedes saben, la sala especializada realiza labores de, digamos, enjuiciamiento de conductas sancionatorias, que son susceptibles de sanción, mejor dicho, en la materia. Por lo tanto, había duda de si a partir de la aplicación del derecho administrativo sancionador, en donde la sala especializada es la sala que enjuicia las conductas, al mismo tiempo que establece sanciones a los partidos, a los candidatos, a los poderes públicos, a los servidores públicos, señala las conductas. Sabemos que no puede imponer sanciones, pero notifica para que las autoridades de la administración, sobre todo en la parte de la administración pública o de los congresos, las impongan. Había duda de si al mismo tiempo, de manera paralela, podía la sala establecer la posibilidad de inaplicar leyes, ¿no? Es porque se consideraba que podía ser un brazo que forma parte de la autoridad administrativa. Claro, aquí traemos nuestra tradición desde 1996 de que las conductas que se sancionan en la materia electoral, estas sanciones pertenecían al Consejo General del entonces IFE imponerlas. Cuando en el 2014 se modifica ese sistema, se tuvo la duda de si la sala especializada, ¿dónde estaba formando parte? Más bien de la administración pública o del aparato, más bien de los órganos que imponen sanciones en lo administrativo, o bien como parte del Tribunal Electoral. Había quienes no tuvimos duda en su momento. Yo estuve en la sala especializada algún tiempo, en que la sala especializada pues tenía que ser considerada como un verdadero tribunal, como cualquier sala regional.
Sin embargo, la Sala Superior en su momento le negó la facultad de inaplicación y posteriormente, a partir, si no recuerdo mal, del 2018, 2017, la Sala Superior le reconoció, revirtió el criterio y le reconoció la facultad de inaplicación a la Sala Regional Especializada también. Por lo tanto, y esto me parece pues correcto. Por lo tanto, tenemos entonces que todas las salas regionales pueden realizar el control y la Sala Superior, por supuesto, como órgano terminal, lo puede hacer de manera definitiva. Vamos a ver entonces que esto es la organización del sistema de control de constitucionalidad en materia electoral. Y existe otra vertiente muy importante que no responde exactamente a la explicación orgánica del control, sino a las fuentes que tenemos que tomar en cuenta internacionales para realizar ese control y que denominamos control de convencionalidad. Hasta esta parte, a lo que me he referido es a lo que estrictamente podemos señalar como control de la constitucionalidad. Ahora voy a explicar de manera muy breve qué es el control de la convencionalidad. También tiene una larga historia. Y en materia electoral la tiene, me parece, aún más, es más extensa la historia del control de la convencionalidad, sobre todo en la jurisprudencia. ¿Qué significa el control de la convencionalidad? Para explicarlo, desde mi punto de vista, la manera más sencilla de hacerlo es partir de lo que conocemos como que lo que significa el control de la constitucionalidad. Si el control de la constitucionalidad implica contrastar el acto de autoridad, incluidos los actos legislativos, contra la Constitución, y por lo tanto observar si se ciñe ese acto a los estándares, a los parámetros, a las normas superiores establecidas en la ley fundamental, el control de la convencionalidad, lo voy a decir así, aunque lo voy a simplificar para entenderlo de arranque. Lo único que significa es que lo vamos a contrastar no nada más con la Constitución, sino con tratados internacionales de los que nuestro país es parte en materia de derechos humanos. Nuestro país ha reconocido a lo largo de su historia democrática, a lo largo de los años en los que ha transitado a ordenamientos que se apegan a una lógica democrática, ha suscrito tratados, por lo tanto se ha comprometido ante la comunidad internacional en distintos frentes a respetar ciertos contenidos compartidos con otros países en materia de derechos. Y resulta que dentro de esos contenidos a los que México se ha comprometido a nivel internacional, voy a mencionar dos fundamentales. Ante las Naciones Unidas y ante la Organización de Estados Americanos, existen derechos políticos. Los derechos políticos son derechos humanos en el orden internacional. Esta es la razón por la cual la justicia electoral no puede desprenderse de sus obligaciones relacionadas con el cumplimiento de las exigencias del derecho internacional frente a los derechos políticos. Pero esta cuestión no es nueva en el derecho internacional, ni es nueva en el derecho constitucional, ni en la historia de las ideas liberales, incluso actualmente de las ideas del Estado social. En realidad, los derechos políticos son parte de los derechos humanos desde el origen, sobre todo racionalista de los derechos humanos, y el origen revolucionario, si se quiere, de los derechos humanos. Y me refiero, siempre se pone como punto de arranque este documento histórico, porque es, digamos, el más conocido y el que más palpablemente podemos considerar como influyente en la construcción de los textos de las declaraciones de derechos en todo el mundo, como lo es la Declaración Francesa de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Este documento de 1789, fíjense ustedes, México aún no adquiría su independencia, ni siquiera estaba vigente la Constitución de Cádiz, 1812, que tuvo vigencia transitoria o vigencia
dudosa, se dice que tuvo vigencia, pero no era una vigencia completa, vamos a decirlo así, en México, en los territorios de la Nueva España. Pero ya esta declaración, lo que ocurrió con ese movimiento en Francia fue considerar que el soberano debía guardar respeto a las esferas individuales de las personas, pero no nada más en el aspecto que conocemos como derechos civiles o libertades públicas. Esto es la libertad de expresión, la libertad de manifestación, la libertad de pensamiento, la libertad religiosa. No nada más estas libertades que tradicionalmente, que desde ese momento iban a configurarse como derechos que iban a configurar la autonomía de las personas, la autonomía individual de cada quien, sino los derechos que iban a poder permitir a las personas participar en las decisiones en las decisiones públicas o hacerse partícipes activos en la toma de las decisiones que afectaban a la colectividad. Y una de las manifestaciones de estos derechos individuales también, pero políticos, era el derecho a elegir a sus propios gobernantes. Y esto se colocó allí en la Declaración Francesa de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, cuando al mismo tiempo se dice que ningún país puede tener una constitución si no tiene división de poderes precisamente y derechos y libertades individuales para todos. Véase y obsérvese que la Declaración Francesa, por supuesto que tiene sus limitaciones propias del tiempo. Por ejemplo, dos limitaciones fundamentales de esta declaración, lo digo a vuelo de pájaro, es que se refería a la ciudadanía, es decir, a los ciudadanos exclusivamente, no a todas las personas. Esto es, las personas que tuvieran reconocida la ciudadanía para poder participar políticamente dentro del Estado. Y en segundo lugar, no se reconocía de manera enfática, por ejemplo, a los derechos de las mujeres, sino a los ciudadanos. Esto es en masculino, con lo cual, por supuesto que la declaración, a pesar de su influencia, su impacto y su importancia histórica, no era una declaración que pudiésemos hoy pensar que era una declaración absoluta, completa, de ninguna manera, conforme a los tiempos actuales. Pero insisto o insistiría en que desde allí ya los derechos políticos son centrales como derechos que tendrían que ser entonces reconocidos estatutariamente para que fueran garantizados, para que fueran reconocidos, para que fueran defendidos frente al poder político y frente a los poderes públicos. Los derechos políticos entonces vienen desde el nacimiento del movimiento de liberalismo, podríamos incluso decir constitucional. Esta declaración entonces después tiene un impacto cuando ya viene la segunda gran construcción mundial o universal de los derechos después de la Segunda Guerra Mundial. Esto es, a partir de mediados del siglo pasado, cuando se reconstruyen las Naciones Unidas, cuando se crean los sistemas regionales de derechos humanos en Europa, a partir de la Convención Europea de los Derechos Humanos de 1950, el Tratado de Roma. Allí, por primera vez, se colocan a los derechos políticos como parte de un sistema regional que iban a ser resguardados a través de ciertos procedimientos establecidos en ese mismo tratado y que iban a ser conocidos por órganos internacionales. Es decir, se estableció que los países europeos, después de la Segunda Guerra, con la reconstrucción y la cicatrización que tuvo que implicar este conflicto tan profundo para nuestra humanidad, se colocaron estos derechos políticos como parte del Convenio Europeo de Derechos Humanos, por lo tanto, un llamado, pero no solamente un llamado, una obligación de los estados de respetarlos, so pena de que fueran condenados a nivel internacional, en este caso a nivel europeo, en el caso de su incumplimiento. Los órganos que iban a conocer de las denuncias posibles de los ciudadanos, de las personas, en este caso ya, en el caso de los derechos políticos, por cierto, hay que enfatizar que siempre se han reconocido a nivel internacional exclusivamente a los ciudadanos y a las ciudadanas, no a todas las personas. Esto sigue siendo así en el siglo XXI. Se iban a conocer estas denuncias por el Consejo
Europeo en una primera instancia, por una Comisión Europea y después por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que todavía está, por supuesto, operando en la ciudad de Estrasburgo. ¿Por qué tengo que mencionar ese modelo? Porque ese modelo después impactó al sistema interamericano que se crea en los años 70 y que crea también dos órganos para reconocer denuncias a través de lo que se formó primero en 1948, la Declaración de los Derechos del Hombre, de los Derechos del Hombre en la Declaración Americana de los Derechos del Hombre, y después la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que es la convención que nos interesa ahora mismo en México y que ha tenido gran impacto, sobre todo en los últimos años. Esta convención se construye en los años 70 y después y crea dos órganos para custodiar el cumplimiento. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en un primer momento se crea en esta convención para conocer de denuncias individuales en contra de los países que forman parte de la convención y que las posibles víctimas consideraran que violaron los derechos. Esta comisión tiene su sede en Washington, Estados Unidos, desde entonces. Y después, en 1978-79, se crea la Corte Interamericana, o entra en funciones, mejor dicho, la Corte Interamericana, que es la contraparte de aquel Tribunal Europeo con sede en Estrasburgo. La sede de la Corte Interamericana se estableció en San José de Costa Rica y es desde donde, a partir de los años 80, tiene operación esta Corte. ¿Qué pasa con México y por qué nos importa tanto esta información mínima relacionada con el sistema interamericano y el sistema interamericano de derechos humanos específicamente? Pues nos interesa porque México, por allá de los años 80, precisamente en 1981, suscribió la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Haciendo un ejercicio retrospectivo, podemos pensar que los gobiernos priistas que estaban, digamos, en ese momento, por supuesto, ocupando el poder presidencial y que tienen las facultades de iniciación de las firmas, de los compromisos a nivel internacional, pues se vivían los primeros momentos probablemente de una transición incipiente a la democracia en México. Podemos nosotros, digamos, pensar desde un punto de vista más allá de lo jurídico, que eso es lo que estaba ocurriendo en nuestro país. Vino una reforma, ustedes saben, de 1977, donde se reconocieron a los partidos políticos a nivel constitucional, se estableció por primera vez el principio de representación proporcional, que de alguna manera iba a tener un impacto en una integración incipientemente pluralista en nuestras cámaras, y por esos años, 1981, se consideró conveniente suscribir esta convención. ¿Por qué razones? Bueno, podemos pensar que era un elemento necesario para la inserción de nuestro país en las dinámicas del concierto, sobre todo latinoamericano. Y siendo una convención, o teniendo como postulado esta convención, pues la necesaria custodia de los derechos más básicos de las personas, de la dignidad de las personas, viniendo de una tradición que tenía ya una gran, desde entonces, ya tenía un gran impacto en el continente europeo. Las Naciones Unidas ya se habían consolidado, por cierto, eso se me pasó en el recuento histórico, se habían consolidado los pactos del 66, sobre todo dos de ellos fundamentales, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ambos suscritos, insisto, en 1966, abierto en ese entonces a las firmas de los países que iban a formar parte, y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Estos dos pactos son las declaraciones, son dos tratados, perdón, no declaraciones, son tratados que han suscrito los países o varios de los países miembros de las Naciones Unidas y que por lo tanto son un primer avance de lo que puede ser en el futuro, probablemente, una posible
parte una posible declaración constitucional internacional o universal. Se ha llegado a hablar en los estudios internacionalistas de esta posibilidad en el futuro. Estos dos pactos, entonces, son compromisos que suscribieron nuestros países ante las Naciones Unidas y que tienen una influencia también en la redacción de la Convención Americana. No solamente la Convención Europea, sino también estos dos pactos. Especialmente el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, vean, y políticos. Por eso, no nos es ajeno a la justicia electoral pensar en el derecho internacional cuando hablamos del control de la convencionalidad. Todavía no he dicho que es el control de convencionalidad, voy para allá. Entonces viene la convención, México lo suscribe en el 81, pero no suscribe en su momento otro tratado adicional a esta convención que era un protocolo, mejor dicho, que es el protocolo facultativo para reconocer la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. México en su momento tiene sus reservas, pero lo digo de manera coloquial, no en el sentido técnico jurídico. El Estado mexicano decide no suscribirlo en su momento, y no es hasta el año de 1998, que tampoco es casual que sea ese año, ¿no? Ya decíamos que probablemente la ola democratizadora de las instituciones de nuestro país de finales de los 80 y que tienen un punto de inflexión en 1994 en materia de poder judicial que ya mencioné y en la reforma del 96 que también ya mencioné. 2 años después viene el reconocimiento de la competencia contenciosa de la Corte Interamericana. Específicamente se publica este protocolo en el Diario Oficial de la Federación en México el 16 de diciembre de 1998. ¿Qué es lo que hace este protocolo? Con este protocolo, México, lo que dice el Estado mexicano ante la Organización de Estados Americanos es: me comprometo a que esta corte, conformada por 7 jueces y juezas, con sede en San José de Costa Rica, en el caso en el que llegue a sancionar con una condena internacional en mi contra, yo tengo que cumplir esta sentencia. Reconozco la jurisdicción con todas sus consecuencias. Esto es, si existe una sentencia, por supuesto, exculpatoria, se cumplirá ese mandato, pero sobre todo lo que nos interesa más, por las implicaciones que esto tiene, son las sentencias condenatorias. Si existe una sentencia condenatoria, México está obligado a cumplirla. Me comprometo a cumplirla. Este paso que dio nuestro país, desde el punto de vista jurídico, quizá no desde el político, pero sí, o no tanto, ¿no? Desde el político. Esperemos que no sea o no tenga un impacto negativo esto que comentó en lo próximo, ¿no? Porque no existe posibilidad alguna, como sabemos en el derecho, de incumplir una sentencia o de ejecutar una sentencia que es una sentencia definitiva, una sentencia que ya analizó nuestros alegatos, analizó nuestras pruebas y que nos condena. Es una sentencia que debe ejecutarse. Voy a mencionar después que México no ha cumplido con la totalidad de las sentencias con las cuales ha sido condenado por la Corte de San José o la Corte Interamericana, aunque claro, tampoco ha dicho que no las va a cumplir. Por supuesto que está en los esfuerzos de cumplir. Lo que es importante para mí decir en este momento es que las sentencias de la Corte Interamericana que condenan al Estado mexicano son sentencias que no pueden, que son obligatorias, son vinculantes y que el Estado mexicano no puede simple y sencillamente por ningún medio, digamos, deshacerse de ellas, lo voy a decir así. Entonces, ¿qué implica el control de la convencionalidad? Hice este recuento así como rápido para poder centrarme en el concepto. El control de la convencionalidad implica las facultades o las competencias que tienen los jueces y en otro sentido las autoridades administrativas para hacer valer los tratados internacionales de los que México es parte en materia de derechos humanos. Esto es el contraste del acto de autoridad con el parámetro internacional. Para decirlo con la expresión, con el parámetro convencional. Convencional significa no nada más contrastarlo con la Convención Americana y la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Esto puede tener, por supuesto,
un significado inicial, si los queremos explicar así. Pero con la evolución que ha tenido esta doctrina en los últimos años y rápidamente, en realidad la convencionalidad se refiere a contrastar el acto de autoridad con todos los tratados de los que México es parte en materia de derechos humanos. Y a veces incluso podemos ir más allá y decir que no nada más los tratados, sino cualquier instrumento internacional que tiene una relevancia jurídica para México por formar parte de ella o por haberlo reconocido a nivel internacional. Y hay internacionalistas que nos dicen más. Nos dicen, incluso aunque México no lo haya suscrito o reconocido, porque en el derecho internacional público existen doctrinas que nos hablan de ciertos contenidos reconocidos a nivel cultural en donde nuestro país no podría desprenderse y que por lo tanto estos contenidos internacionales no podrían dejar de formar parte de nuestra cultura jurídica si queremos insertarnos en una lógica civilizatoria. Por ejemplo, estoy pensando en cuestiones relacionadas con genocidios, con desapariciones forzadas, con cuestiones que tienen que ver precisamente con delitos a nivel internacional. En este caso, por supuesto que México, por cierto, sí ha reconocido el Estatuto de la Corte Penal Internacional en nuestra Constitución, habiendo establecido una peculiaridad diciendo que en cada caso concreto, México reconocerá a través del Senado la competencia de la Corte Penal Internacional para juzgar delitos cometidos por altos servidores públicos establecidos en este estatuto, ¿no? Y aquí están, por ejemplo, estas conductas a las que me refiero, los genocidios, desapariciones forzadas, incluso crímenes de lesa humanidad. Hay por ahí alguna denuncia, hay que decirlo, en esta Corte Penal Internacional en contra del gobierno mexicano, específicamente en contra del presidente Calderón entonces, por aquello que conocemos como la guerra, ¿no?, en contra del narcotráfico y que ha originado precisamente tantas lamentables muertes en nuestro país. Esta denuncia está ahí en la Corte Penal, entiendo que está abierta y que todavía no ha avanzado el procedimiento. Bueno, el control de la convencionalidad entonces implica este ejercicio jurídico. Ahora, ¿quién es competente para realizar el control de la convencionalidad? Dijimos que en el control de la constitucionalidad, pues es muy claro que los tribunales de la Federación, el artículo 103 lo establece de manera explícita, son los encargados de realizar el ejercicio competencial, bueno, la competencia en materia de amparo, a través de distintas vías, el amparo directo, tribunales colegiados, el amparo indirecto, juzgados de distrito. Con los distintos recursos se puede llegar excepcionalmente o de manera extraordinaria a la Suprema Corte a través del amparo en revisión o al amparo directo en revisión. La acción de constitucionalidad, Suprema Corte. ¿Quién realiza el control de la convencionalidad? Y aquí viene una particularidad que se desprende de la explicación del control de la constitucionalidad y a veces nos causa confusión. El control de la convencionalidad es competencia de todas las autoridades. Específicamente y de manera técnica, es competencia de todos los jueces, con independencia de la materia, con independencia de su fuero, lo voy a decir así, con independencia de su instancia, con independencia de su territorialidad. Basta con que se encuentren dentro del Estado mexicano para que ese tribunal, ese órgano jurisdiccional, ese juez, esa jueza, sea competente para realizar la labor de control de la convencionalidad. Esto fue establecido así, de esta manera, bueno, por supuesto que se desprende de la dicción del texto de la convención. Lo que nos dice la Convención Americana en el artículo 1 y en el artículo 2 es el Estado mexicano está obligado. Y entonces la pregunta siguiente es, ¿quién es el Estado mexicano? Y la Corte Interamericana ha respondido esa pregunta en sus sentencias. Y ha dicho, el Estado mexicano, el Estado ecuatoriano, el Estado colombiano, son todas sus autoridades. Y especialmente aquellas autoridades que tienen facultades de enjuiciamiento. Es decir, los que tienen facultades de decisión jurisdiccional. Si esto lo trasladamos al Estado mexicano, pues tenemos que decir
todas las autoridades judiciales del Estado mexicano son competentes para realizar el control de la convencionalidad. Pero nuestra Corte Interamericana así nos lo confirma ya en la sentencia del caso Radilla Pacheco, que ustedes conocen muy bien, de noviembre del 2009. Es decir, nuestras dudas se despejaron allí si apelamos a que las sentencias nos dicen lo que el texto internacional quiere decirnos literalmente. Y en uno de los párrafos fundamentales de esa sentencia, no sé si es el 339, no recuerdo bien, pero creo que sí, nos dice la Corte Interamericana: todos los jueces del Estado mexicano deben realizar un control difuso ex oficio de la convencionalidad. Ya nos colocó más características la Corte Interamericana cuando nos condena en el caso Radilla. No voy a explicar el caso Radilla porque estoy segurísimo que muchos de ustedes pues, ya lo conocen muy bien. Lo único que a lo que me quiero referir con esa sentencia es que la Corte Interamericana nos da las características de cómo se debe realizar ese control por todos los jueces mexicanos. Nos da dos características: difuso y ex oficio. ¿Qué significa que sea difuso? Difuso quiere decir que esta labor y esta tarea de control no está concentrado en un órgano específico. No es labor específica y exclusiva o excluyente de un órgano jurisdiccional en concreto. No es función de la Corte, no es función de los tribunales federales, no es función de un juzgado de distrito. Tiene la característica de la difusión. Esto viene, pues, desde el derecho norteamericano, del derecho anglosajón, el derecho judicial norteamericano. Lo que significa es que cualquier juez ante el cual se le invoque un alegato, un agravio, un concepto de violación, una inconformidad, una alegación, como quieran llamarle, relacionada con el incumplimiento de una norma internacional establecida en la Convención o el incumplimiento de la jurisprudencia de la Corte Interamericana, ese juez ante el cual invoquemos este incumplimiento debe hacer valer tanto el tratado como la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Eso significa la difusión del control. En segundo lugar, tiene que realizarlo, dice la Corte, ex oficio. Y esto podemos relacionarlo con lo que en México, en el argot del litigio, conocemos como la oficiosidad. Esto es una actitud judicial que no espera que haya una invocación expresa en una demanda, en una denuncia o en un recurso para que el juez actúe. No hay una petición de parte. No se debe esperar una petición de parte cuando hablamos del control de la convencionalidad. Lo que se debe esperar es que el juez conozca por labor de su oficio el derecho internacional de los derechos humanos y aplique el derecho internacional de los derechos humanos en el juicio concreto que tiene a su consideración. Esto es lo que implica el control de la convencionalidad ex oficio y difuso por parte de todos los jueces mexicanos. Hasta ahí queda, digamos, la sentencia de la Corte Interamericana. Luego lo notifica a México, con la peculiaridad que tienen las notificaciones interamericanas, que no son iguales en sus procedimientos a nuestros juicios, pero finalmente la Corte emite la sentencia y en realidad tenemos que analizarla con otra sentencia de la Corte de México, que es la que finalmente implementa la sentencia de Radilla en nuestro país. Y que es, ustedes saben, ahora está en boga porque, como saben ustedes, en esta semana se ha dado una discusión amplia, bueno, en las últimas horas, mejor dicho, no en esta semana, relacionada con la prisión preventiva oficiosa. Y se ha traído a colación dos precedentes de la Corte que tienen un impacto en la manera en que va a entenderse esta figura en el debate que tendrá la Suprema Corte, me parece que el próximo lunes. Y que es esta sentencia que voy a mencionar, la resolución, mejor dicho, al quien dice que no es sentencia, por la particularidad de que no nace de un litigio concreto, sino que
Es una resolución que la Corte de México conoce, delibera, vota a partir de una sentencia, de la implementación de una sentencia internacional. Por lo tanto, por eso lo colocó la Corte de México como un expediente varios. No es un juicio de amparo, no es una acción de causalidad, no es un juicio específico, es un expediente varios. Así le llama la Corte, número 912, diagonal 2010, caso, yo le llamo de recepción del caso Radilla Pacheco contra México. ¿Por qué nos es relevante esta segunda sentencia en materia de control de la convencionalidad? Primero voy a hablar de una relevancia general y luego de una relevancia electoral, ¿no? La relevancia en general al sistema es que nos modifica todas las bases del modelo de control de la constitucionalidad y convencionalidad de nuestro país, que existían antes de 2011. Y podríamos decir que existían desde la Constitución vigente de 17 hasta el 2011. O sea, de esa importancia podemos nosotros identificar a esta resolución. Nos dice que el sistema de control de constitucionalidad en México ya no puede ser un sistema que la jurisprudencia mexicana había llamado concentrado. Y ahora va a pasar a ser, desde el 14 de julio del 2011, cuando se emite esta resolución, un control difuso. Es decir, aquello que nos dijo la Corte Interamericana en el párrafo mencionado, la Corte de México dice, sí, ahora nosotros transformamos nuestro modelo de control y lo entiendo de diferente manera a partir de una nueva interpretación de dos artículos principalmente, el artículo 1 de la Constitución y el artículo 133 de la Constitución. El precedente más relevante de la Corte en materia del artículo 133 era de 1999. ¿Alguien recuerda qué decía esa jurisprudencia? Bueno, era una tesis aislada, no era ni siquiera una jurisprudencia de 1999 en relación con los tratados internacionales. Estoy seguro que alguien de ustedes conoce ese precedente. La verdad es que no recuerdo, por supuesto, el número, pero era muy conocido. ¿Qué nos decía la jurisprudencia o esta tesis en relación con el valor jurídico de los tratados internacionales en nuestro país? Sí, Ricardo. Hasta donde me acuerdo, sin tener alguna precisión, buen día, era el asunto de que la supremacía constitucional, que la Constitución estaba por encima de los tratados. Exacto. Claro, podemos nosotros decir qué de sorprendente tenía que la Suprema Corte nos dijera que la Constitución es la máxima norma de nuestro país. Pues nada, ¿no? Es decir, es una base fundamental del primer año de la Facultad de Derecho, o incluso, no solamente, de nuestras formaciones cívicas. Pero además nos dijo la Suprema Corte que los tratados internacionales en general, de los que México formaba parte, se podían considerar dentro del ordenamiento jurídico mexicano como superiores normativa o jerárquicamente a las leyes federales y generales, pero por debajo de la Constitución. Tenía su lógica, por supuesto. De hecho, no era descabellado decir, a partir de la lectura del 133, que la ordenación jerárquica de las fuentes en nuestro sistema jurídico era una ordenación que claramente señalaba a los tratados como por debajo de la Constitución. Porque lo que nos decía y nos dice el 133, todavía vigente hoy, es que todos los tratados internacionales forman parte de la Ley Suprema de la Unión, pero resulta que nuestra Constitución nos dice y nos establece y nos ordena las maneras en las que esos tratados deben incorporarse al sistema. Por lo tanto, era lógico considerar, desde mi punto de vista, que los tratados estaban sometidos a las normas constitucionales. No podíamos pensar que los tratados internacionales tuvieran la misma jerarquía. Por principio de orden constitucional y por una configuración básica de la supremacía constitucional, los tratados estaban por debajo. Así lo estableció la Corte.
El segundo punto, entonces, en donde el expediente Varios 912/2010 avanza en 2011, es en este aspecto, establece una interpretación diferente. Y nos dice, además de que ahora, a partir de ese momento, iba a haber un modelo de control difuso en México, nos dice, los tratados internacionales de derechos humanos tienen una jerarquía que va más allá de ser solamente una jerarquía secundaria frente a la Constitución. No nos dice exactamente en ese momento que los tratados internacionales sean del mismo nivel constitucional, pero sí nos dice que el artículo primero, bueno, lo único que hace la Corte en realidad es leer el artículo primero. ¿Qué nos dice el artículo primero de manera textual? Que los derechos humanos están establecidos en la Constitución mexicana y hay una palabra, una conjunción que a mí me parece una bomba atómica en nuestro sistema jurídico, que es la conjunción y tratados internacionales de los que el Estado mexicano es parte. Esa conjunción me parece a mí de las más importantes conjunciones de todo el sistema constitucional mexicano desde el 10 de junio de 2011, porque nos viene a modificar nuestro esquema, nos remueve, digamos, las bases de nuestro sistema y por lo tanto impacta de manera directa al 133. El 133 ya no podía ser entendido de la misma manera que la Corte lo interpretó en el 99. Tenía que dar un paso adelante. El propio poder reformador lo estableció de manera textual y literal. No era una interpretación, pues, nueva, novedosa o que se iba a reconstruir. Era una lectura textual del artículo 1. Esto entonces es reconocido en la sentencia y claro, si esto lo combinamos con el control difuso, pues tenemos un sistema que viene a cambiar sus bases principales. Entonces los tratados, los derechos humanos, nos dice la Corte, provienen jurídicamente de la Constitución, de los tratados de los que México es parte, de la jurisprudencia federal y de la jurisprudencia interamericana. Entonces extienden los parámetros para todos los jueces. Esa es la segunda aportación, me parece a mí, de esa sentencia. Tercera aportación, y que me parece también sumamente relevante. En esa resolución, la Corte dice, las sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos con sede en San José de Costa Rica, que en este momento estoy estudiando e implementando, porque México, porque la sentencia condena al Estado mexicano, solo no pueden ser cuestionadas, tienen que ser cumplidas en sus términos, incluido lo que yo puedo decir al respecto, es decir, lo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación puede decir al respecto. En otras palabras, lo que la Corte dice de México es, no puedo cuestionar ninguna sentencia que venga de esta Corte Interamericana. Lo único que puedo hacer es cumplirla, porque yo como Suprema Corte de Justicia de la Nación soy parte del Estado mexicano. Y entonces yo lo único que puedo hacer es, como parte del Estado mexicano, ejecutarla. Porque uno de los alegatos que se realizaban por algunos ministros era que la sentencia no tuviese un valor jurídico constitucional de ese alcance. Sin embargo, los ministros en una votación mayoritaria, no sé si, esta por cierto fue una votación unánime de los 11 ministros y ministras del momento, se determinó que las sentencias se debían cumplir en sus términos. ¿Por qué quiero recalcar la importancia de esta determinación? Porque es la primera vez en la historia judicial de México que la Corte de Justicia de la Nación reconoce que no es la última palabra en materia de derechos humanos en nuestro país. Es decir, le concede una parte de esa decisión última a una corte externa. Y esto es fundamental, es profundo en nuestro sistema, ¿no? Y la Corte de México lo materializa en el expediente Varios 912/2010. ¿Por qué? Porque lo que hace allí es hacer cumplir la sentencia de la Corte Interamericana. Establece, hubo varias determinaciones ahí, ¿no? Pero quiero recordar solamente una fundamental que estableció la sentencia de la Corte Interamericana en ese caso. Dijo que ninguna persona civil podía ser juzgada en fueros o tribunales militares cuando esta persona estuviese implicada en conflictos o en relaciones conflictivas con las Fuerzas Armadas. La Corte Interamericana determinó que esto era inconvencional,
que el Código de Justicia Militar mexicano era inconvencional, artículo 57, al no establecer los supuestos bajo los cuales las personas civiles debían sustraerse de los tribunales militares. Por lo tanto, la determinación de lo que significa el fuero militar fue una determinación de esta Corte. La Corte de México lo plasma en la sentencia y determina todos los juicios en donde se estuviesen ventilando cuestiones relacionadas con posibles violaciones a derechos fundamentales, a derechos humanos, derivadas de relaciones entre particulares y militares. La Corte ordenó en esa resolución atraer esos casos. En un resolutivo dijo, todos los tribunales colegiados, juzgados que estén conociendo de este tipo de casos, deben remitir inmediatamente estos casos a la Corte de México para que yo determine los alcances jurídicos de esta determinación de la Corte Interamericana. Esta sentencia entonces nos viene a dar las bases del control de la convencionalidad de manera general hasta este punto. ¿Qué pasa con la materia electoral? No quisiera desviarme demasiado. En esta resolución también la Corte de México, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pone claridad en quiénes son los órganos que van a realizar el control de la convencionalidad en materia electoral en México. Es decir, no nada más establece esto que acabo de mencionar, sino que la Corte aprovecha para hacer determinaciones específicas, y una de ellas es la materia electoral. Y a partir de ahí nos dice lo que mencioné hace un rato, todas las salas del Tribunal Electoral, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, tienen facultades de control ex oficio difuso de convencionalidad en materia de derechos políticos, en su especialidad, ¿no? Esto, por supuesto, que ya lo decía el 99, pero si ahora embonamos los dos controles, entonces tenemos que todos los tribunales electorales realizan ambos controles de manera simultánea. Vean la complejidad de esa labor que coloca la Corte ya de manera explícita. De manera explícita porque ahora voy a mencionar que esta labor ya la realizaba el Tribunal Electoral desde mucho tiempo antes de que la Corte lo determinara. Digamos que lo único que hace la Corte es constatar que esto debe ser así en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y pone claridad también en los tribunales electorales locales. Dice, todos los tribunales electorales locales deben realizar control difuso ex oficio de constitucionalidad y convencionalidad dentro de sus competencias, ¿no? ¿Cuáles son las consecuencias? Nos coloca la Corte en esa resolución de este ejercicio de control, tanto por el Tribunal Electoral Federal como por los locales. Lo único que puede haber como consecuencia, si es que se determina la inconstitucionalidad o la inconvencionalidad de una norma en materia electoral, es su inaplicación. Y detengámonos un poco en qué es lo que significa la inaplicación. Y esto, bueno, abreva de mucha teorización relacionada con lo que significa el propio control, ¿no? Pero lo que significa es que cuando un juez encuentra que hay una incompatibilidad de una norma frente a la Constitución o frente a los tratados, se presenta lo que conocemos en el derecho como una antinomia. Dos normas de distinta jerarquía pretenden regular la misma situación jurídica. No puede haber una aplicación simultánea de todas las normas que tienen esa vocación de regir la conducta. ¿Por qué no puede haberla? Porque son contradictorias. Tenemos que elegir una de ellas. Y esto viene desde la construcción de las primeras formas en las que Alexander Hamilton, en 1780, en el Federalista, pensó el control judicial. Es decir, antes de que en México pudiésemos pensar que iba a haber tribunales. Desde entonces, ya en los Estados Unidos, se pensó cómo resolver este problema cuando hablamos de la pacificación de los conflictos a nivel judicial. Y Hamilton dice, cuando exista una antinomia de este tipo, lo único que podemos hacer es darle preferencia a la norma constitucional por encima de cualquier ley secundaria.
No voy a meterme a los embrollos, de las profundidades de lo que eso significa. Quiero traerlo ahora al esquema actual. Lo mismo significa hoy, es decir, cuando tenemos una antinomia, una ley secundaria que pretende regir la situación jurídica en la materia electoral y resulta que es incompatible, que no está conforme, que es contraria a la norma superior, el efecto jurídico que esto debe tener y que el juez debe determinar es la inaplicación. Es decir, hacer prevalecer la norma superior y dejar sin efectos la norma secundaria. Fíjense ustedes cómo eso lo podemos decir muy rápido, pero implica y tiene unas implicaciones políticas incluso sumamente relevantes, porque le estamos dando permiso, lo voy a decir entre comillas, al juez, de que deje de aplicar un acuerdo de los representantes del pueblo en el órgano legislativo. Fueron los legisladores que fueron democráticamente electos y que son llamados por la población, por nuestra sociedad, por la ciudadanía, a ejercer su representación dentro del órgano legislativo. Por eso se llama también órgano representativo, los que dicten las reglas del juego en nuestra sociedad. Lo que implica el control difuso es que este juez, en su escritorio, de manera solitaria, de manera individual, pueda decir, esa determinación legislativa no vale. Eso que dijeron las mayorías legislativas que iba a regir nuestra situación jurídica en materia electoral, no va a tener efecto jurídico. Fíjense lo que eso significa. El control difuso implica, en materia judicial, que un juez de primera instancia en materia civil o un tribunal electoral del estado de Campeche, en el ámbito de sus competencias, pueda decir que su decisión impera por encima de la decisión que tomó el órgano legislativo. Pero ¿cuál es el incentivo de esta determinación? El incentivo es fundamental. Lo tiene que hacer porque esa norma aprobada por el órgano legislativo de manera mayoritaria es contraria a la norma superior. Esa es la razón. No es por la voluntad del juez, no debe responder nunca por la voluntad subjetiva del juez, no debe responder nunca por la opinión personal del juez o del tribunal. Responde a un esquema en el que los jueces y los tribunales y los órganos jurisdiccionales tienen una obligación primordial, que es hacer prevalecer la norma fundante, la norma suprema. Y en esa prevalencia que deben hacer cumplir, claro, que pueden sustraer del efecto jurídico a la norma secundaria. Esto sucede en todos los ejercicios de control de la constitucionalidad y convencionalidad que tenemos en nuestro país a través de cualquier medio de impugnación que lo haga o a través de cualquier juicio electoral que acude a este esquema lógico. Por supuesto, voy a poner un ejemplo que es uno de los que me gusta, ¿no? Voy a poner dos ejemplos, uno del control abstracto y otro del control concreto. Vamos primero con el control abstracto. Saben ustedes que con la reforma de 2014 vinieron unas nuevas legislaciones electorales, entre ellas, pues claro, una nueva ley de partidos políticos, una ley nueva de delitos electorales y una nueva ley general de medios, una nueva ley general de instituciones y procedimientos electorales. En ese momento, y sigue sin realizarse, no se consideró conveniente aún modificar la ley de medios, pero sí una nueva ley de instituciones y procedimientos electorales. En esta legislación se colocaron distintas reglas del juego electoral. Entre ellas se colocó una norma que iba a regir los informes de labores de los servidores públicos, tanto a nivel del Ejecutivo como en el orden legislativo, de manera general de servidores públicos. Esta ley fue impugnada a través de una acción de inconstitucionalidad, si no recuerdo mal, fue la 22 del 2014, precisamente. Y se impugna precisamente en ejercicio del control abstracto en materia electoral. Se utiliza como base el 105, se utiliza como base su fracción segunda y se utiliza como base el inciso correspondiente que establece que los partidos políticos tienen legitimación procesal activa para
impugnar cualquier norma que tenga que ver con la materia electoral. Esto se aprueba entonces en el Congreso, pasa por las dos cámaras y se publica en el diario oficial. Viene la impugnación en el control abstracto y se establecen un montón de conceptos de invalidez. ¿Qué significa esto? Que las demandas que se presentan deben atacar las posibles violaciones en las que incurre esa ley y presentarlas en un capítulo correspondiente a la demanda como conceptos de invalidez. Así es como la ley reglamentaria de las fracciones 1 y 2 del artículo 105 de la Constitución establece que se llaman así. Los agravios, entre comillas, tienen que ser formulados como conceptos de invalidez. Así es como se denominan, tanto en controversias, por cierto, que es otro juicio, como en acciones. En relación con esta norma relacionada o vinculada con el tema de los informes, se presentó un alegato, por supuesto, se impugnaron distintas porciones de la ley. Una acción de inconstitucionalidad puede dirigirse en contra de todos los artículos de una ley, de un párrafo, de una fracción, de un inciso. Por supuesto que la ley está abierta de manera completa a las impugnaciones que se presenten, siempre y cuando se cumplan los requisitos de la impugnación, entre los cuales se encuentran que se haga esta impugnación dentro de los 30 días siguientes a la publicación. Esta es una de las reglas. Y luego, pues claro que se presenta esta demanda por sujeto legitimado. No puedo detenerme demasiado a explicar el sistema de control abstracto, simplemente voy a decir que uno de los sujetos legitimados es el de los partidos políticos, a partir de 1996. Y lo deben hacer a través de sus dirigencias. En el caso de los partidos nacionales, sus dirigencias nacionales, y en el caso de los locales, a través de sus dirigencias estatales. Es un privilegio tener esta facultad, esta potestad o esta legitimación, mejor dicho, desde el punto de vista técnico, para acudir a la Corte, porque no está abierto el sistema, por ejemplo, a los ciudadanos. Está abierto exclusivamente a ciertos sujetos de derecho público, a minorías parlamentarias, al presidente de la República, a través del consejero jurídico, a la Fiscalía General, ciertos órganos autónomos como la CNDH, por ejemplo, o el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Datos Personales, y entre estos sujetos se encuentran los partidos políticos cuando se trate de la materia electoral. Por lo tanto, es un verdadero privilegio, decía, tener esta legitimación activa. Los partidos entonces presentan impugnaciones ante la Corte y la Corte tiene que resolver en un expediente que elabora desde la demanda hasta la sentencia y la ejecución de la sentencia de arranque. Y esto lo quiero enfatizar porque la Suprema Corte no hace esto en todos los juicios. Cuando tiene un amparo en revisión o un amparo directo en revisión, recibe expedientes ya construidos. En el caso de la acción de inconstitucionalidad, la Corte nuestra Corte se convierte en un tribunal instructor y un tribunal de decisión. Por lo tanto, por eso es única instancia y exclusiva y excluyente instancia. No existe otra instancia que resuelva este juicio. Entonces, respecto a esta impugnación, y se lo estoy diciendo nada más porque es la que recuerdo, digamos, de manera más clara, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales establece: los servidores públicos tienen la facultad de emitir informes de labores para rendir cuentas a la ciudadanía en ciertos periodos que consideren convenientes, siempre y cuando se arreglen a las reglas del juego, se acomoden o sean de conformidad con las reglas del juego establecidas en el artículo 242 de la ley. Este artículo dice: al rendir su informe puede haber una difusión en medios de comunicación de este informe 5 días antes, si no recuerdo mal, 7 días antes, si no recuerdo mal, de la rendición de cuentas y 5 días posteriores a la emisión del informe. De tal manera que si no se cumplen estos plazos, pues lo que correspondería es seguir un procedimiento de investigación y de sanción al servidor público. Tiene que cumplirse este plazo temporal para
que su actitud o su comportamiento sea lícito. ¿Cuál es la finalidad de que se establezca un plazo de este tipo? Bueno, pues que no exista una influencia indebida o un quebrantamiento de la equidad en la contienda electoral por parte de los servidores públicos. Se entiende desde el punto de vista teleológico nuestra legislación electoral, que por cierto está siendo motivo ahorita de debate, que si un servidor público se hace presente en la opinión pública a través de manifestaciones o expresiones en ejercicio de su autoridad pública, esto puede tener una influencia en el votante y por lo tanto puede implicar relaciones de inequidad cuando enfrentamos contiendas electorales. Esa es la razón por la cual el 242 señala plazos específicos. Esto se impugna ante la Corte en el control abstracto y la Corte tiene que analizar en el Pleno uno de los cientos de aspectos que se impugnaron de esta ley para determinar si se violaba un artículo de la Constitución, el artículo 134 de la Constitución. Ya está planteado el problema jurídico en donde la Corte va a realizar un control abstracto. Obsérvese que aquí estamos hablando de un control abstracto, no de un control concreto, ¿no? Que es el que realiza el Tribunal Electoral. Estamos hablando también de un control concentrado. ¿Por qué? Porque aquí sí, la Corte es la única que conoce la acción de inconstitucionalidad, no de un control difuso, que es el que conocen todos los demás jueces. Entonces, la acción en materia electoral tiene estas dos características, es un control abstracto y es un control concentrado, ¿no? La Corte, entonces, ¿qué tiene que hacer? Tiene que contrastar, hacer un ejercicio que acabo de mencionar hace un rato, contrastar lo que dice la ley versus lo que dice la Constitución. Vean como decía hace un rato, el control que realiza la Corte es simple, porque lo único que tiene que hacer es leer las dos normas. Y luego, en un ejercicio, digamos, incluso, que podemos considerar un ejercicio de lógica, a partir de la textualidad de las normas, tiene que elegir si la norma secundaria está conforme con la Constitución o es disconforme de la Constitución y por lo tanto la consecuencia sea su invalidez. Esto es importante en el control abstracto. La consecuencia que se genera en una acción de constitucionalidad cuando la Corte determina que es contraria a la Constitución, no nada más es la inaplicación. Esta es la gran diferencia que tiene un instrumento que tiene la Suprema Corte respecto a lo que tienen el resto de los jueces del país. La Suprema Corte puede determinar la invalidez. ¿Eso qué significa? La invalidez significa que deja sin efectos jurídicos a la norma de manera total y absoluta. Hace desaparecer la norma. Tiene un efecto derogatorio. Lo que tiene el mismo efecto que si el órgano legislativo derogara la norma. Esa es la gran diferencia que existe con el resto de los tribunales electorales del país. Ningún tribunal electoral puede hacer eso, ni siquiera la Sala Superior. Eso solamente lo puede hacer la Suprema Corte. Claro, por la naturaleza que tiene el instrumento, este instrumento le permite a la Corte, que además tiene la competencia para ello, en el propio artículo 105, fracción segunda, y en el último párrafo, se establece cómo puede llegar a esa conclusión. La Suprema Corte, en este ejemplo que puse, analizó distintas opiniones de los ministros. Unos ministros dijeron, bueno, recordemos que dice 134 rápidamente. Lo que dice 134 es, los servidores públicos, ningún servidor público puede, de ninguna instancia, autoridad, fuero, etcétera, perteneciente a la Administración Pública Federal, órganos autónomos, cualquier órgano del Estado mexicano, no puede hacerse servir de propaganda personalizada o gubernamental. Y también están prohibidos los nombres, los símbolos, las voces, creo que dice, la figura del servidor público, está prohibida su difusión y con recursos públicos. Más o menos eso dice más cosas, ¿no? Está prohibida la propaganda gubernamental y la promoción personalizada de los servidores públicos, prohibida constitucionalmente.
¿Cuál era el alegato de los partidos minoritarios en contra de esta norma que permitía la difusión de informes? Decían, oigan, una cosa es rendir el informe y otra cosa es difundir el informe, porque ahí en la difusión del informe, a través de medios de comunicación, redes sociales o cualquiera de los medios que se utilicen por los servidores públicos en utilización de su posición pública, está incurriendo en una promoción personalizada que está prohibida por el 134. Algunos ministros coincidieron con ese concepto de invalidez. Dijeron, en efecto, el 242 de la ley LGIPE está en contra del 134 porque permite una cuestión que no sería avalada textualmente por el 134. Está permitiendo la promoción personalizada. Fíjense, por eso me gusta este ejemplo. Lo que decía esta posición de los ministros es, la ley permite algo que la Constitución prohíbe. Este es el esquema perfecto para una incompatibilidad. Si una ley secundaria permite algo que la norma superior prohíbe, pues está perfecta la contradicción, ¿no? Lo que tendría que hacer la ley secundaria es prohibir lo que la Constitución prohíbe. Pero claro, estamos en el campo de la interpretación constitucional. Es decir, visto así de manera simple, en verdad lo que dice la ley, lo que permite la ley está prohibido por la Constitución, en este ejemplo. Y muchos ministros dijeron que no, sino que lo que estaba haciendo la ley era complementar la redacción del artículo constitucional en una forma legítima. ¿Y por qué decían esto algunos ministros? Porque lo que decían es que están otros valores importantes de la información, de los informes de labores de los servidores públicos que tienen que ser tomados en cuenta. Por ejemplo, la cuestión del principio gubernamental de la transparencia. Por ejemplo, también la cuestión relacionada con la rendición de cuentas. La cuestión relacionada con la manifestación de la posición legislativa frente al electorado al cual se debe. Todos estos principios, decían los ministros de la mayoría, porque finalmente así fue votado el asunto, tienen que ser tomados en consideración para pensar por qué el legislador democrático consideró que los informes tenían que difundirse. Es decir, el informe no nada más, decían los ministros de la mayoría, debe implicar que el servidor público nos diga qué hizo, sino que nos debe explicar y debe tener un alcance, ¿no?, que permita a la ciudadanía conocer el informe. Por eso el legislador democrático consideró que podía difundirse, o podía más bien darse a conocer a la ciudadanía a través de mensajes públicos previos y posteriores a la rendición para que precisamente se cumpla el objetivo de la transparencia. Este aspecto quedó en una votación de 8 contra 3, si no recuerdo mal, 8 a favor de la constitucionalidad del 242. Esa es la razón por la cual este artículo, por supuesto que está vigente, está avalado por la Suprema Corte y forma parte relevante del régimen de los servidores públicos en la legislación electoral al día de hoy. Mientras que otros 3 votaron en contra. Esta porción de ministros hicieron sus votos particulares y aquí se encuentra, quiero destacar el voto del ministro Cosío, estableciendo que estaba, digamos, en funciones en ese momento, que estableció este aspecto negativo para la legislación y podemos ver ese contraste entre lo que dice la sentencia, el engrose final, con lo que dicen los votos particulares. Una vez que se avala la constitucionalidad de una porción normativa en materia electoral, tiene plena vigencia hacia los juicios que en lo concreto se tengan que resolver en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. El Tribunal Electoral, con esta sentencia de la Corte, en todos los casos en donde la Corte resuelve acciones, tiene que observar si la Corte determinó invalidez o inconstitucionalidad de un precepto, por supuesto, para tomar en cuenta que esos preceptos han dejado de tener vigencia, han sido expulsados del ordenamiento. La particularidad que tiene la acción de inconstitucionalidad es que, y no me voy a meter mucho ahí porque se me está acabando el tiempo,
es que debe haber una votación calificada en la Suprema Corte para poder determinar el desenlace de la sentencia y el efecto de la sentencia. Los ministros deben alcanzar una votación de 8 votos como mínimo para determinar la invalidez de un precepto. En el caso en el que los ministros no alcancen esa votación calificada, entonces no existe un pronunciamiento de la Corte y se determina, se determina que no existe un pronunciamiento de la Corte en ese sentido, ¿no? Se desestima la acción. Cuando eso pasa, el Tribunal Electoral y todos los tribunales del país están en la posibilidad de analizar con libre jurisdicción las posibles inconstitucionalidades concretas en el caso. Esto está establecido en el artículo 105, precisamente, fracción segunda, párrafo penúltimo, si no recuerdo mal. Ustedes van a ubicar ahí esa norma que rige la acción en materia electoral. Por supuesto, después tenemos que acudir a la ley secundaria, que ya mencioné, que es la ley reglamentaria de las fracciones 1 y 2 del artículo 105 de la Constitución. Paso al segundo ejemplo, control concreto. Ya vimos lo que hace la Corte, cuáles son sus reglas fundamentales. Ahora, ¿qué pasa con el control concreto? Decíamos hace un rato, cada vez que la Sala Superior, me voy a referir a la Sala Superior en este momento por ser la última instancia en la materia, se le presenta un alegato, un agravio en una denuncia, en un recurso o en un medio de impugnación, la Sala Superior tiene facultades para analizar la constitucionalidad y convencionalidad de esa norma. A propósito de la conducta que se esté presentando en el medio de impugnación y que esté detrás del medio de impugnación en materia electoral. Un ejemplo que me parece muy emblemático es el ejemplo en donde la Sala Superior analizó el llamado tema de la doble nacionalidad. La LEGIPE establece en uno de sus artículos que para formar parte de los órganos de la administración electoral, desde las mesas directivas de casilla, consejos generales de los soples o el propio Consejo General del Instituto Nacional Electoral, se debe contar, para los que quieran aspirar o ser candidatos a conformar estos órganos, con nacionalidad mexicana por nacimiento. Y además se dice que no se debe contar con otra nacionalidad. Ahí está la norma. Esta norma, pues claro, formando parte de la LEGIPE, fue aprobada ¿por quién? Pues fue aprobada por el Congreso de la Unión. Fue aprobada por ambas cámaras, por las mayorías que corresponden para poder ser una norma, digamos, que ha culminado el procedimiento legislativo y que es una norma, digamos, vigente, perfecta y eficaz, en principio. Por lo tanto, se presume su validez. Sin embargo, esta norma fue impugnada por algunas personas a las que les fue rechazada su aspiración o candidatura cuando quisieron formar parte de estos órganos y al haber sido convocados por el Instituto Nacional Electoral. Se lanza la convocatoria, lo único que puede hacer la convocatoria es replicar los requisitos, por supuesto se pueden complementar también, siempre y cuando sean legales, para ya hacer el llamado a las personas que quieran formar parte de estos órganos. Y dentro de esos requisitos se dijo lo mismo que dice la ley. No puede usted tener doble nacionalidad y tiene que justificar la nacionalidad mexicana por nacimiento. Si esto no es así, ¿cuál es la consecuencia? Pues que no te voy a dar el registro como aspirante. Esa es la consecuencia que quiere el legislador y que la autoridad administrativa pues tiene que ejecutar. Esto se impugna ante las salas, bueno, ante las instancias electorales. En este caso, como se trató de un acuerdo del INE, se va a la sala superior a través del recurso de apelación. Si no recuerdo mal, fue un recurso de apelación. Y la sala superior tiene facultades, decía yo, de analizar la constitucionalidad y convencionalidad de estas normas. ¿Cuáles son los derechos que pueden estar siendo invocados cuando una persona dice que estas normas son inconstitucionales?
¿Qué derechos se les ocurre que pueden ser violados potencialmente por una norma que niega el acceso al registro a conformar un órgano electoral? Sí, adelante, Ricardo. No sé, bueno, pero puede ser discriminatorio desde el punto de vista de, de que hay una ley que establece la doble nacionalidad, no sé. Yo pienso en eso. No como un derecho concreto, sino en general. Sin duda que sí. ¿Alguien más? ¿Qué creen que que puede alegar una persona que se le rechaza su aspiración? Sí, Huibach. Doctor, sería la violación a sus derechos político-electorales al aspirar a un cargo de dirección. Ujú. Sin duda, se complementa muy bien con lo que nos dijo Ricardo. Sí, Joel. Sería su derecho a la libertad, porque aunque forma parte de la sociedad mexicana y al formar parte de la sociedad mexicana es un derecho que tiene a, de ser libre en todas sus acciones como persona. Entonces me parecería que pues le están coartando ese derecho a formar parte de aspirar a integrar los órganos electorales. Muchas gracias. Sí, lo que finalmente estableció la Sala Superior, ¿no? Por supuesto que hay una vertiente que, lo que han dicho ustedes, cada una de ellas fue analizada en las sentencias correspondientes, porque fueron 3 al menos relacionadas con este tema. Pero fundamentalmente lo que se invocaba, las violaciones que se invocaban eran las violaciones al artículo 1º, párrafo 5º de nuestra Constitución. ¿Qué dice ese artículo? O ese artículo y ese párrafo, porque es un párrafo específico. Quiero decirles que este párrafo es central para la jurisprudencia electoral en los últimos años. Me parece a mí, de los más emblemáticos, utilizados y minusvalorados también, porque ha sido trascendental para la jurisprudencia electoral que este artículo nos diga que todos nosotros tenemos derecho a la igualdad y a la no discriminación, especialmente cuando se trata de condiciones específicas de digamos, de nuestra posición en la sociedad. No se me puede ser vulnerado en términos discriminatorios por razones de nacionalidad, por razones de edad, por razones de género, por razón de preferencia sexual, por razón de condición civil, etcétera. La Corte la ha llamado cláusulas especiales de no discriminación. También la ha llamado con un nombre anglosajón raro. Yo siempre he tenido dudas respecto a esa denominación, pero así lo llama la Corte. Así se lo van a encontrar en la jurisprudencia, por eso lo menciono, como cláusulas sospechosas. ¿De dónde viene, por cierto, esa explicación de cláusulas sospechosas? Se refiere a que si el legislador decide tocarlas en la legislación, regulando un cierto aspecto de esas cláusulas, el escrutinio que tiene que realizarse alrededor de esas cláusulas debe ser un escrutinio que se aproxime con cierta sospecha en el sentido de su violación. El legislador debe demostrar una motivación reforzada y especial cuando quiere tocar estas categorías en las que puede fácilmente deslizarse hacia una lógica de discriminación. Puede hacer distinciones normativas cualquier legislación. Por ejemplo, puede decirnos, los contribuyentes que tengan ciertas masas recaudatorias de estas cantidades tendrán estas tasas, mientras que los que no tienen esas finanzas personales tendrán tasas menores. Hay una distinción clara y hay una discriminación que puede estar justificada, ¿no? En razón de la proporcionalidad que el artículo
34, si no recuerdo mal, de nuestra Constitución, los fiscalistas nos corregirán, se establece como una legítima actuación de la autoridad recaudatoria establecer distinciones proporcionales en la recaudación de impuestos, de tributos, de derechos. Perfecto. Una escuela puede establecer requisitos que nos lleven a un aspecto discriminatorio en el sentido de méritos para acceder a una universidad pública. Nos puede decir, las personas o los jóvenes que tengan unas calificaciones previas a este grado, mayores a 8, pueden acceder a un lugar en esta universidad pública, mientras que los que tengan una calificación menor no lo pueden hacer. Hay una discriminación, entre comillas, que podría estar justificada en términos de los recursos escasos que implica pertenecer a una universidad pública. Y fíjense que esto también incluso puede, no estoy diciendo que eso sea exactamente así, o sea, puede ser puesto en cuestión si eso no es discriminatorio y no es una cuestión injustificada. Pero lo que quiero significar es que en el derecho, en las regulaciones, en las convocatorias, en las legislaciones, puede haber distinciones normativas y que nos van clasificando como personas y como ciudadanos dependiendo de una situación dada, ¿no? Pero lo que nos dice el artículo 1, párrafo 5, es que cuando yo trato estas categorías, el legislador debe ser cuidadoso y escrupuloso en no incurrir en una discriminación que sea atentatoria precisamente de una posición social que trata de ser revertida por el Estado mexicano para poder llegar a una igualdad material, sustantiva y verdadera en nuestra sociedad. Si yo le digo a alguien que no puedes formar parte de la administración pública porque eres mujer, o porque eres hombre, o porque tienes 18 años y no 22, o porque tienes una cierta preferencia sexual, eso está prohibido por la Constitución. A eso me refiero, ¿no? Entonces, el Tribunal Electoral siempre tiene presente, por supuesto, no puede ser de otra manera, estas cláusulas especiales de no discriminación. Y en estos casos, ¿qué es lo que tenía que analizar? Si la distinción de personas por razón de nacionalidad está justificada o no en la LEGIPE. ¿Qué metodología podemos usar? ¿Cómo llegar a una conclusión al respecto? Es decir, nos basta con decir, es que siento como juez que es discriminatorio y el legislador no está justificando adecuadamente, por lo tanto, lo declaro inconstitucional. ¿Con eso me basta? La respuesta es no. O sea, se han buscado metodologías técnicas, jurídicas, para racionalizar la decisión judicial. Y la técnica que utilizó la Sala Superior también ha sido utilizada por la Suprema Corte. En este caso fue el test de proporcionalidad. Ustedes, por supuesto, lo conocerán y habrán escuchado, habrán analizado. ¿Qué es lo que implica este test? Lo que implica es que se identifique una finalidad constitucional legítima de la restricción legal. ¿Cuál es la restricción legal aquí? Que no se permite el acceso a personas que tengan doble nacionalidad. Era el alegato específico. Alguien puede decir, otro alegato, que no se permita el acceso a estos cargos electorales por parte de personas que hayan nacido fuera de México, que sería otro alegato, ¿no? Aquí lo que se estaba alegando era la doble nacionalidad. ¿Hay una finalidad legítima? Esa es la primera pregunta que se plantea el test. Segunda pregunta, ¿la medida restrictiva es idónea como para poder decir que está justificado que estas personas sean excluidas del cargo de inicio? Tercera pregunta, ¿hay una necesidad en una sociedad democrática en pensar que no queremos a personas con doble nacionalidad en órganos electorales? Esa es la tercera pregunta. La cuarta pregunta es si, son 4 preguntas, la propia Corte lo estableció en su jurisprudencia. Si hay una proporcionalidad en estricto sentido que esta restricción se establezca en la legislación electoral. Se tienen que recorrer las preguntas siempre y cuando, esto lo establece la metodología del test de proporcionalidad, no se responda de manera afirmativa a alguna pregunta previa. En este caso, cuando se plantea la pregunta, la Sala Superior nos dice desde el principio, ni siquiera existe una finalidad legítima en la distinción legislativa.
¿Por qué no existe ni siquiera una finalidad legítima? Porque no hay manera, dice la Sala Superior, de justificar que una persona mexicana que habiendo adquirido su nacionalidad por razón de naturalización sea distinta a una persona que nació en nuestro territorio nacional. Es decir, que sea mexicana por nacimiento. Dice la Sala Superior, eso pudo tener su explicación probablemente en otras épocas históricas, en donde en efecto había una cierta cultura por el no intervencionismo, había una cierta cultura de temor a las potencias extranjeras, había una cierta cultura jurídica y constitucional incluso en el siglo XIX por ocupaciones de países extranjeros. México tuvo en su historia, como ustedes saben, intervencionismos importantes, sobre todo de Estados Unidos, también de Francia, la propia España en la época colonial. Por lo tanto, el sentir histórico de este tipo de restricciones lleva claramente una estigmatización de las personas extranjeras. Y en este caso se trata de equiparar a una persona mexicana que adquirió su ciudadanía mexicana por naturalización, trae un estigma normativo inaceptable en los tiempos actuales, dice la Sala Superior. En segundo lugar, la Sala Superior dice, si nosotros avalásemos esta legislación que distingue entre mexicanos por naturalización y mexicanos por nacimiento, estaríamos hablando de dos categorías distintas y diversas de mexicanos. Unos de primera categoría, que en este caso serían los que nacimos en México, y otros de segunda, que adquirieron su ciudadanía mexicana por naturalización. Y dice la Sala Superior a continuación, esto es inaceptable porque incluso pudiésemos decirlo que pudiésemos hacer un ejercicio a la inversa y sería lógicamente aceptable, ¿no? Bajo ciertas perspectivas, que es que los que nacimos en México no tuvimos la voluntad de adquirir la ciudadanía mexicana, de alguna manera. O sea, más bien, no tuvimos la voluntad de ser nacionales mexicanos, mejor dicho. Fue un acto fortuito que nosotros hubiésemos nacido en México. No estaba involucrada nuestra voluntad. Es un acto natural, es un acto, por supuesto, que responde a una lógica en donde la voluntad no está involucrada y que pertenece al ámbito de los casos fortuitos. Por lo tanto, somos mexicanos porque nacimos aquí sin que nosotros hubiésemos intervenido en la decisión. Y por otro lado, y sin embargo, quienes adquirieron la nacionalidad mexicana, ahí sí hay una voluntad de adquirirla. Es decir, hay una convicción personal subjetiva e interna de la persona que no nació aquí de adquirir la nacionalidad mexicana. Y por lo tanto de convertirse en personas ciudadanas de nuestro país que pretenden precisamente acceder a esa categoría para ejercer todos los derechos que les corresponden como si fueran nacidos en México. Por lo tanto, el acto de voluntad que implica, dice la Sala Superior en la sentencia, que una persona no nacida en México decida pertenecer a la comunidad política mexicana, es un acto que debe ser digno de consideración cuando hablamos de aspectos jurídicos. Y en ese sentido, dice la Sala Superior, no encuentro yo una justificación, ni el legislador estableció motivaciones reforzadas al respecto. En el escrutinio que realizo de la legislación, en la exposición de sus motivos, en los trabajos legislativos, no encuentro la explicación que justifique la distinción. Por lo tanto, no tengo otra que concluir que es discriminatorio, que es contrario a la Constitución y que incurre en lo que está prohibido en la Constitución, que es distinguir a las personas por razón de nacionalidad, en este caso, para efectos políticos, para efectos de pertenencia a la integración o a la integración de un órgano electoral. Por lo tanto, ¿cuál es la consecuencia de todo este razonamiento de la Sala Superior en este control concreto que realiza del acto de autoridad? La consecuencia es determinar la inconstitucionalidad, primero, de la norma que establece la restricción. Por supuesto, ahí va aparejada la inconvencionalidad
de esta determinación, aunque por cierto, aquí quiero decirles algo que no quisiera dejar de mencionar. El derecho internacional en realidad no establece esta prohibición de manera explícita en materia de derechos políticos. Y esto me va a ser muy importante recalcarlo. No quiere decir, o sea, el derecho internacional no siempre significa que establezca las mejores soluciones para proteger los derechos. En el derecho internacional puede haber, por supuesto, mayores alcances en la protección de los derechos humanos, pero hay ocasiones en las que esto no necesariamente es así. Bajo la luz del derecho interamericano, por ejemplo, es muy probable que esta restricción no sea inconvencional per se. Lo voy a dejar así, digamos. La Convención Americana, en su artículo 23, establece facultades a los estados parte para regular los derechos políticos si están en consonancia con o están en torno a la categoría de la nacionalidad. Entonces, el Estado mexicano pudiese decir, a través del legislador, yo tengo facultades y atribuciones para regular lo que yo crea conveniente en relación con los derechos políticos. Pero la sala superior va más allá de eso y establece este razonamiento que acabo de mencionar a partir de una lectura, me parece a mí, correcta, adecuada, razonable, mejor dicho, del artículo primero, párrafo quinto, y por supuesto también otros artículos que se refieren a derechos humanos en nuestra Constitución. Por lo tanto, declara la inconstitucionalidad de la norma. ¿Qué significa eso? Lo mencioné hace un rato. Dejar sin efectos jurídicos la norma. Al caso concreto, determinarlo así en la sentencia, y la consecuencia inmediata de esa inaplicación, ¿cuál es? Ordenar a la autoridad electoral que está convocando a, lo voy a decir con estas letras para ser más dramático, desobedecer la legislación y acatar la sentencia. Es decir, como efecto de la inaplicación, se deja entonces sin efectos a la legislación y se coloca por encima de la legislación de la sentencia con la orden o el mandato de la sentencia de registrar a estas personas como contendientes a los cargos correspondientes. Esto pasó en 3 cargos, decía. Pasó con personas con doble nacionalidad que querían formar parte de mesas directivas de casilla. Por lo tanto, se les concedió el acceso a formar parte de uno de estos cargos. Pasó también con los consejos generales de los OPLES. Por lo tanto, tenemos consejeros en nuestro país en los OPLES que tienen doble nacionalidad. Que, por supuesto, no son muchos, pero quienes accedieron a este juicio pudieron beneficiarse de esta determinación. Y tenemos aspirantes, ¿no? Tenemos aspirantes porque creo que en este caso no se consiguió que en el Consejo General del INE entrara una persona con doble nacionalidad, pero esto ya es posible a partir del precedente, ¿no? No se entró al Consejo, pero este precedente permite que, por ejemplo, en una próxima designación, alguna persona con doble nacionalidad, es decir, mexicana por naturalización y contando con otra nacionalidad, recordemos que además que de acuerdo con nuestra legislación, una persona puede tener precisamente 2 nacionalidades al mismo tiempo. Esto no pasa en todos los países, ¿no? En México sí llegó a esta conclusión y el legislador precisamente permite esta posibilidad. Quería dejar estos 2 ejemplos porque me parecen emblemáticos, representativos de lo que implica el sistema de control en materia electoral en nuestro país. Y esto se puede presentar todos los días. Es decir, la Suprema Corte en una sesión de pleno puede analizar un tema de este tipo cualquiera de los días que tiene sesión, lunes, martes o jueves, y la Sala Superior cada miércoles puede enfrentarse a un tema de este tipo. Es una función, como sabemos, permanente, central, fundamental, y que nos es relevante conocer, entender y poder, por supuesto, practicar, incluso ya sea como juzgadores, como parte de órganos o autoridades electorales, o como ciudadanos, o formando parte de organizaciones políticas, partidos políticos, candidatos o aspirantes. Tenemos por ahí unos minutos, perdón que me alargué tanto, pero ahora sí abro a preguntas. Por si alguien tiene alguna cuestión, con mucho gusto, antes de concluir, podemos comentarla. ¿Alguien tiene alguna pregunta, algún interrogante, comentario? Sí, adelante, Ricardo. La verdad fue
muy buena la explicación. Sin embargo, nada más para reforzar. Entre el abstracto y el concreto, el abstracto es la invalidez de una norma sin aplicarse a un caso concreto. Bueno, me refiero, al final me llegó esa idea, pero ahí sigo teniendo esa duda. Y el concreto es cuando viene de un caso de cualquiera de nosotros, no sé. Eso podría yo así comprenderlo. Es un ejemplo. O más bien pregunta. Yo creo que está muy bien explicado, Ricardo. Solo que yo diría, quizá, lo precisaría de esta manera. El abstracto es el análisis de la validez y que puede tener como consecuencia la invalidez, ¿no? Digamos que la invalidez es la consecuencia. La tarea central es el análisis de la validez, ¿no? Esto significa que la conclusión puede ser de dos tipos. Puede ser o válida o inválida, ¿no? Digamos que esa es la posible consecuencia dual. En cambio, el control concreto es el análisis de la aplicabilidad, pero bajo el esquema de analizar la constitucionalidad. Es decir, en ambos casos se analiza la constitucionalidad y convencionalidad, en ambos casos, solo que las consecuencias van a ser diferentes. En el caso de la aplicabilidad, lo único que puedo hacer es o aplicarla, porque es constitucional, o inaplicarla, si es inconstitucional. Eso significa que el efecto va a ser relativo en el control concreto. Es decir, nunca podrá tener efectos generales desde el punto de vista general, ¿no? ¿Por qué lo digo? Porque claro que después podemos platicar matices, ¿no? Una vez que yo ya establecí que se declara la inaplicabilidad, por ejemplo, este caso que puse al final, ¿no? Se declara la inaplicabilidad y luego la sala superior lo aplica otra vez en distintos casos. Entonces, ustedes me pueden decir, entonces no es un efecto relativo al caso concreto. Y diríamos, no normativamente, pero desde el punto de vista jurisprudencial, recordemos que la sala superior genera precedentes y por principio de seguridad jurídica, pues tiene que replicar el precedente si tiene las mismas condiciones de análisis en el caso concreto. Con lo cual, se genera una réplica del precedente en los casos concretos y de alguna manera, ¿no? Sin tratar de confundir, hay un efecto semi-general, porque el precedente tiene que ser seguido por la propia sala superior, precisamente por razón de certeza, por razón de seguridad y por razón de racionalidad. Entonces, no es que tenga un efecto general per se, pero a través de la dinámica de la jurisprudencia, pues esto lo sabemos porque también ocurre en amparo, la sala superior puede presentar el mismo criterio en distintos casos, ¿no? Digamos que así lo podríamos explicar y estuvo correctamente establecido cuando lo comentaste. No sé si Joel querías hablar o se quedó la mano por ahí. ¿No? ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda como la que nos dijo Ricardo, así como que digan, como que esto no me quedó muy claro, como que está medio dudoso, como que no se entendió bien? ¿Seguros? Por ahí Benito creo que tiene una duda, ¿o no? ¿Todo bien? ¿No? Sí, Joel, tenemos 4 Gracias, minutos. doctor. Algo que sí me gustaría, porque por mi perfil no es el de abogado, el control de convencionalidad. ¿Habría alguna diferencia? Por lo que he leído, se supone que son complementarios, tanto el de constitucionalidad como el de convencionalidad, y ahorita con su magistral ponencia me quedó un poco más claro. Pero sí, en algún momento, ¿habría alguna diferencia entre el control de constitucionalidad y el de convencionalidad? La única diferencia es la norma que debemos tomar en cuenta para analizar el acto.
Esa es la única, yo diría, ¿no? Cuando hablamos de la constitucionalidad, pues voy a revisar el artículo 41, el artículo sexto, séptimo de la Constitución, cualquier artículo de la Constitución, si me sirve a mí como parámetro para analizar el acto, eso es constitucionalidad pura, digamos. ¿Cuál es la diferencia con la convencionalidad? Que yo puedo analizar ese acto y lo hago frente a una norma internacional. Artículo 23 de la Convención, por ejemplo, derechos políticos. Y entonces yo lo contrasto y observo lo que dice la jurisprudencia de la Corte Internacional, la Interamericana, y ahí es donde ya yo estoy haciendo una convencionalidad. ¿Por qué decimos que es simultáneo? Porque yo puedo hacer y debo hacer, yo diría, no es que pueda, debo hacerlo al mismo tiempo. Si ustedes ven una sentencia de la Sala Superior, van a ver que hace esos dos ejercicios, ¿no? Primero, pone como parámetros las normas internacionales, las normas constitucionales, y al final, después, como consecuencia de esa premisa mayor, viene la premisa menor, y luego viene la conclusión, donde ya le da efectos a los dos parámetros, ¿no? Por eso se dice que se debe realizar, y es correcto, de manera simultánea, ¿no? En otros países, bueno, no quiero avanzar en temas que no voy a poder acabar, pero en otros países no se le llama incluso convencionalidad, se le dice que eso es control de constitucionalidad integral. Solo que nosotros preferimos identificar a la convencionalidad, pero sí diciendo, tiene que ser al mismo tiempo, para que la autoridad, pues claro, dé respuesta a todos los agravios que se estén presentando y pueda dar una respuesta única, completa, de todo el asunto jurídico, ¿no? Esa es la razón por la que se debe hacer de manera simultánea. Bueno, pues les agradezco muchísimo su atención. Muchas gracias. Yo quedo... bueno, antes Adriana tiene una pregunta. Adelante. Más que pregunta, bueno, y por lo que comentaba el compañero Joel, el compañero Joel, en efecto, ¿no? Es un comentario, ¿no? Aquí el control de convencionalidad y constitucionalidad a veces es un poquito complicado a veces, ¿no? Al principio de entender, ¿no? En su momento me pasó, pero más que todo en cuanto al control de convencionalidad, pues en efecto es una herramienta, ¿no? Que tenemos para garantizar, en este caso, los derechos humanos o los derechos fundamentales. En cualquier ámbito, ¿no? De acuerdo a, pues como ya bien mencionaba, de acuerdo a los precedentes, ¿no? En este caso en México por las autoridades judiciales, ¿no? Y en ambos, bueno, y en este caso el control de constitucionalidad, pues los tribunales controlan precisamente la legalidad de las actuaciones de esos órganos, ¿no? Y en efecto, en ambos, tanto en el de convencionalidad como en el de constitucionalidad, pues están obligados a aplicar ese control, pues todos los estados que sean parte de un pacto, por ejemplo, que estén obligados a controlarlo, al poder ejecutivo, el legislativo y incluso el poder judicial, ¿no? Obviamente. Y un caso, pues prácticamente aquí con el control de constitucionalidad, creo que puedo comentarlo, es el caso de Goodman, ¿no? En el tema electoral, precisamente, ¿no? Que fue una bastión al final de cuentas para el derecho electoral con este caso que pues es un precedente, ¿no? Hoy en día prácticamente el caso de Castañeda Goodman. Es mi comentario, doctor, gracias. Muchas gracias, Adriana. Solo quiero precisar de las cosas que comentó Adriana. En efecto, el caso Castañeda, y no lo mencioné, porque se me barrió, creo, es el único caso en donde México ha sido condenado y en donde se analizaron derechos políticos por parte de la Corte Interamericana. Todos los demás casos han sido derivaciones, violaciones de otro tipo establecidos en la Convención. Dos, sí, yo no mencioné a propósito la palabra legalidad, que ya mencionó Adriana. No lo mencioné a propósito porque eso implica analizar los actos frente a la ley.
Y en esta clase vimos análisis de actos frente a la Constitución y los tratados internacionales. Por eso, digamos, de manera deliberada no mencioné la legalidad, pero en efecto, además de lo que mencioné, las autoridades electorales deben revisar la legalidad de los actos. ¿Cuál es la observación que quiero hacer aquí? Que si la legalidad de los actos trae una violación por parte de la legalidad, entonces ahí puedo ejercer el control de la constitucionalidad. Esto es, fíjense ustedes si yo me quedara solamente con el análisis de la legalidad cuando hablé del ejemplo de la doble nacionalidad. Entonces yo tendría que haber aplicado la norma discriminatoria, ¿no? Porque estoy analizando que se apegue a la ley. Y la ley es la que tiene el vicio de inconstitucionalidad. Ahí es donde yo debo dejar de aplicar la legalidad y acudir a la constitucionalidad, ¿no? Quiero hacer esa precisión para analizar que en efecto sí debemos aplicar la ley, pero si somos jueces, si somos tribunales y esa ley es contraria a la Constitución, entonces no debo seguir la legalidad. Debo cumplir el control de esa legalidad. Lo estoy diciendo así a propósito para que se observe cuál es el punto, ¿no? Y último, sí es una herramienta, pero yo diría que es una herramienta obligatoria, es decir, no es optativa. Por eso yo no la llamaría herramienta per se, ¿no? O sea, es una obligación y un deber. Claro, podemos observarla como herramienta siempre y cuando diga que es una herramienta obligatoria, porque no es optativo para mí como tribunal decir si lo voy a aplicar o no lo voy a aplicar. Recordemos que su característica esencial es ex oficio y difuso. Por lo tanto, es una obligación y un deber íncito, digamos, a la función judicial que se realice este control, ¿no? Entonces, me sirvió muchísimo la intervención de Adriana para hacer estas precisiones y eso, recordar que el caso Castañeda, pues, es fundamental, ¿no? En nuestros análisis. Pues, yo les quiero agradecer otra vez, muchas gracias por su atención, de verdad. Y bueno, ya les dejé por acá el Twitter, cualquier cuestión, ahí hay un buzón y con mucho gusto podemos seguir interactuando por allí. En la próxima clase va a estar el profesor Jesús Cadena, por lo tanto, bueno, de todos modos yo quedo atento a sus cuestiones posteriores si tienen. Muchas gracias y que tengan todos y todas muy buen día. Doctor, ¿el caso Castañeda es al que se refirió la única sentencia? Es al que me refiero, es que me perdí ahí porque Sí. me falla el internet. El caso Castañeda es el único caso en donde México fue condenado y en donde se trataron temas de derechos políticos. Gracias. Pero México tiene 10 condenas en contra por parte de la Corte Interamericana en otros casos, ¿no? Por ejemplo, Castañeda es uno, pero ahí está el caso Radilla, el caso Atenco, el caso de las mujeres precisamente del campo algodonero, etcétera, ¿no? Así es. Muchas gracias a todos. Que tengan buen día. Gracias. Muchas Que estén muy gracias. bien. Gracias, doctor. Buen día.